Sean todos bienvenidos a un nuevo podcast semanal. Sean todos bienvenidos. En este podcast vamos a hablar cómo países con altos niveles de contagiados y muertos, como Estados Unidos y Brasil, han subido sus cifras en las últimas semanas, y países como España y Francia que se han recuperado. Y vamos a analizar las cifras junto a las acciones de medidas preventivas que han tomado. Empecemos con qué es el COVID-19. Como bien se sabe, es un virus que está afectando a la humanidad tanto económica como médicamente, originado en Wuhan, China, a finales del 2019. El 7 de enero las autoridades chinas notificaron el virus a nivel mundial y el 22 cuando cerraron Wuhan. Tiempo después, este cruzó fronteras llegando a países como Estados Unidos, España, Italia y Francia, que fueron los países más afectados, y aunque España, Italia y Francia han demostrado mejoría, Estados Unidos sigue empeorando. Estamos aún en medio de esta pandemia sin ninguna respuesta de qué va a pasar, con aproximadamente 5,5 millones de confirmados hasta el 26 de mayo y con un 100% de población mundial afectada directa e indirectamente. El viernes 13 de abril, Estados Unidos ha superado a Italia con 506.188 casos de infectados y 2.000 muertes, incrementando rápidamente sus cifras de infectados y fallecidos en cantidad de muertos por el virus, y el gobierno en la Casa Blanca está consciente de no haber actuado de la manera más rápida, lo que convirtió al país en el epicentro del COVID-19 a nivel mundial. El país tomó su primera medida 10 días después del primer confirmado, restringiendo la entrada a las personas que hubiesen estado recientemente en China. Pero no fue hasta marzo que el gobierno recomendó el distanciamiento social. A esto se le suman las grandes polémicas que se ha creado por las contradicciones del presidente, que comparó el virus con una gripe que pronto pasaría, asegurando que Estados Unidos tenía la situación bajo control. Lo que se puede observar que no es cierto por las cifras que presenta el país recientemente, que se van incrementando drásticamente en señal de mejoría. Pero claro, ¿cómo puede este país mejorar si las medidas preventivas que se han tomado no son suficientes para contener y evitar la transmisión del virus? Estados Unidos es un país que tiene diferentes normas en cada estado, y esto también aplica a las medidas preventivas, ya que en cada estado se ha adoptado una medida diferente. Es decir, en algunos estados la cuarentena ha sido obligatoria, en otros no, lo que complica un poco la cosa, porque el país está en la situación en que está, debería tener medidas drásticas, pero no las tiene. En España, 90 días después de obtener el virus, 22.000 muertes a comparación con Estados Unidos. En esos mismos días logró llegar hasta las 71.000 muertes, algo demasiado grave que ha pasado en este país. Esto debido al control y las medidas tomadas. Se logra ver cómo España es más controlada que Estados Unidos. Esto demuestra compromiso, la actitud y el apoyo del gobierno, dando medidas drásticas pero que han dado buenos resultados. A comparación con las cifras anteriores y los días, el día 3 de marzo, las cifras de muertes y contaminados en España disminuyeron un 40% a comparación con fechas anteriores. Esto, analizándolo, se ve más que todo con las diferentes medidas que se han tomado durante los días. En la semana del 25 y el 26 de mayo se obtuvieron 380 infectados. Esto, en comparación a los otros meses, se podría decir que son cifras buenas. En España, que fue uno de los principales países en tener infectados y que ha pasado por grandes cifras de muertes en el momento, se logra observar cómo se han tomado buenas medidas y que ahora su tasa de contagios ha disminuido igual que la de las muertes. En Brasil, el primer caso fue el 27 de febrero, cuando un señor proveniente de Italia llegó a su país. El gobierno decidió ampliar la vigilancia epidemiológica como sus primeras medidas de control, Siendo este un grave error, ya que se debieron haber preparado con equipos de salud y poder controlar la comunidad, pero el presidente nombró la situación como una gripecita que pronto iba a pasar y terminó afectando todo su país. En el presente, Brasil se registra con 44.000 contagiados, 21.084 fallecidos, siendo el sexto país con mayor cantidad de muertos en Sao Paulo, el estado más rico y poblado del país, que contiene un cuarto de los muertos, que son 5.773, seguido por Río de Janeiro con 3.657, esto demostrando un mal control de medidas. Analizando las medidas de precaución tomadas por el gobierno, también se logra evidenciar cuáles fueron los errores que estos tuvieron. La situación presente en Brasil es muy similar a la de Estados Unidos, ya que el gobierno y el presidente no tomaron las medidas adecuadas, preocupándose más por la economía. Entonces las personas hacían lo que ellas querían, incrementando así el número de casos y muertes.
Pasando al estado de Colombia se encuentran 23.033 casos confirmados, una cifra alta pero no angustiante en comparación a otros países. El país obtuvo su primer caso el 6 de marzo. Entonces relativamente fue uno de los primeros países en los que el virus tardó en llegar, pero desde que este llegó, el gobierno comenzó a tomar medidas drásticas para contenerlo. Dentro de estas, el cierre de aeropuertos y cuarentena obligatoria, que hasta el momento va hasta el 31 de abril. La cuarentena incluyó toque de queda en los momentos más necesarios como el fin de semana de la celebración del Día de la Madre para evitar que la gente saliera, violando la cuarentena, ocupando multas de altas sumas de dinero como penalización. Además, el gobierno ha dado grandes cantidades de dinero asignadas a las comunidades de bajos recursos que no tienen forma de tener ingresos en este momento, porque por ejemplo son vendedores ambulantes que consiguen el dinero diariamente. Nuestro país ha encontrado la manera de entender la situación aislándonos temporalmente para evitar la propagación del virus, pero también comprende que hay comercios necesarios para la vida cotidiana. Y esa es la razón por la que empezará a abrir comercios pausadamente y con medidas necesarias para evitar el contagio. Aunque para los colombianos sea muy difícil el quedarse en casa sin hacer nada, esta es la mejor manera para evitar la mayor cantidad de muertes posibles y contagiados. Aunque el gobierno ha sido fuertemente criticado, más dirigido hacia el presidente Iván Duque, estas acciones drásticas sí han dado frutos, ya que Colombia es considerado uno de los países que mejor ha actuado frente a la crisis. Y sí, es cierto, la economía está fuertemente afectada, pero no hay manera de evitar esto. El gobierno está dando su mejor esfuerzo y es necesario reconocer esto. Hay que entender que nunca se ha vivido algo como esto, y la manera perfecta para sobrellevar esto aún no está diseñada. Lo único que hay por hacer es dar lo mejor de cada uno, y apoyar, donar y aportar en la medida que se nos sea posible, para que todos podamos salir de esta situación juntos. En la mayoría de los países en el mundo se tienen las mismas medidas de precaución frente al virus, pero en los países suelen variar el control que se tiene ya que la población hace lo que quiere. Todas estas medidas han sido útiles en países como Colombia, que bien se sabe su población suele ser rebelde y no obedece a las reglas del gobierno, pero desde que se ha decretado la cuarentena han obedecido a las reglas, cosa que también se evidencia en sus cifras que tienen poco contagio. En Estados Unidos y Brasil se observa cómo el gobierno realmente se preocupa más por la economía. Esto también se evidencia en países como Argentina, Perú y Chile, que se preocupan por la economía haciendo el extractivismo, salvando su economía y dejando un poco de lado la salud. Ya que Brasil no estaba preparado para obtener instrumentos médicos y proponer ideas o reglas para el contagio, y se logra evidenciar que Brasil hoy en día está entre los países con más contagiados y número de muertes. Una comparación entre Asia y Europa debido a las medidas que ambos continentes están tomando con el coronavirus. Asia, quien es el que mejores medidas han tomado, haciendo uso de la tecnología con cámaras de vigilancia en cada esquina, analizando y vigilando el uso de la internet con los cuidados, viendo si están haciendo algo productivo o no, analizando cada comportamiento o medida que está realizando. También tenemos que observar los cambios de cultura, donde la asiática es un poco más autoritaria, donde siguen las reglas impuestas por el gobierno, y al contrario a los europeos se podría decir que son un poco más rebeldes en comparación a la asiática. Analizando, se logró evidenciar en los cambios de cultura y el poder del gobierno en cada país. Como en Asia se obedece más al gobierno que en otros países, y ejemplo de la situación en Europa que los llevó a ser uno de los países con más infectados fue el movimiento entre fronteras, y toman su tiempo de resguardo en casa para compartir con familias y amigos en lugares públicos, un grave error para la situación. No solo es el gobierno quien ayuda a la sociedad a evitar el virus, sino la población, quien era responsable de no obedecer y cuidarse a sí mismos. En Colombia se observa cómo la mayoría de la población intenta hacer caso, y está como primer país con más control en Latinoamérica, con medidas preventivas al COVID-19.